La planta cardencha se conoce científicamente como Dipsacus fuionum y pertenece a la familia de las dipsacáceas. Popularmente también es conocida como agua benditera, vara de pastor, baño de Venus, cardo de cardadores, carda, peines y dipsaco. Descripción del Dipsacus fuionum. El dipsaco es una planta bienal que puede alcanzar los 2 metros de altura. El tallo erecto de la planta está cubierto de pequeñas espinas y suele estar ramificado. Las hojas de la cardencha tienen forma lanceolada y bordes aserrados. Son opuestas de a dos y la parte inferior de las mismas abrazan el tallo, formando una especie de vaso en el que se acumula el agua de lluvia. De esta propiedad física de sus hojas para atrapar el agua, proviene el nombre popular agua benditera. Las flores del Dipsacus fuionum aparecen en las puntas de las ramas. Se caracterizan por su forma globular espinosa y su color violáceo en la madurez. En el interior de estas cabezas espinosas encontramos una gran cantidad de pequeñas semillas, las cuales se diseminan de forma natural. Se pueden recolectar de forma manual cuando la planta ha secado y se abre el receptáculo que las contiene. ¿Cómo es el hábitat y cultivo del Dipsacus fuionum? La planta cardencha crece sobre diversos tipos de suelos, tanto de base arcillosa como orgánica. Es común encontrarla creciendo de forma silvestre en prados y suelos incultos, pero siempre en lugares que tienen una buena humedad en el sustrato, como fondos de valles y alrededores de ríos. ¿Cuál es la composición de la planta cardencha? En la planta Dipsacus fuionum destacan los siguientes principios activos: glucósido escabiósido, ácido salicílico, inulina, sales minerales, especialmente de potasio, y principios amargos. ¿Qué propiedades y usos tiene el Dipsacus fuionum y para qué sirve? A la planta que nos ocupa se le atribuyen propiedades y usos de diversa naturaleza. Veamos a continuación los más destacados. Propiedades medicinales de la planta cardencha. Al Dipsacus fuionum se le atribuyen propiedades medicinales similares a otros tipos de cardos, es decir, sudoríficas, depurativas y diuréticas. Antiguamente se usó para favorecer la orina y como sudorífera, con la finalidad de eliminar el ácido úrico y otras impurezas del cuerpo. Para ello se maceraba la raíz en aguardiente obteniéndose un licor amargo, aunque agradable. Con este propósito también se hacían decocciones de unos 40 gramos de raíz por litro de agua, a las que posteriormente se le añadía azúcar para hacerlas más agradables. La raíz de la planta cardencha se usa en infusiones como remedio contra la artritis. Además, las raíces maceradas en vino se usaron para curar heridas. También se dice que el agua acumulada en la base de sus hojas sirve para este propósito. El Dipsacus fuionum es una planta usada en homeopatía. La tintura de esta especie en floración se usa contra las dermatosis. Otros usos y propiedades de la planta cardencha. En la actualidad sus cabezas florales secas se usan a modo de adornos solas o en diversas composiciones florales ornamentales. Antiguamente sus espinosas flores se usaron como herramienta natural para cardar la lana. Es precisamente por eso que alguno de sus nombres populares hace referencia a esta práctica. Las semillas de la cardencha resultan una apreciada fuente de alimento para algunos tipos de pájaros como los jilgueros. Debido a esta afinidad, algunas personas cultivan esta planta para atraer la atención de estas aves. El tallo de la planta cardencha se puede usar para hacer fuego por fricción.